¿Ven la pantalla? Sí, profe. Entonces, para estudiar el derecho de familia en el romano helénico, vemos acá abajo, le puse la bibliografía, Petit, Tratado Elemental de Derecho Romano, que también lo vimos para el segundo periodo. La ficha dice que tiene todos los temas ¿m? Sintéticamente eh, presentados y los cuadros sinópticos. Bueno, ¿qué hay que saber del derecho de familia? Para empezar, caracteres y tipos de parentesco, características de la familia y tipos de parentesco. Para empezar, vemos que se va perdiendo en este periodo el carácter religioso de la gens y el carácter político, eso que hacía a la fuente y a la base del derecho del primer periodo, y se va consolidando la familia de tipo natural o doméstica. Esto alude a eh, ese tipo de familia extensa que era característico de los primeros tiempos. El parentesco civil o agnación, que era la base de las mores mayores, o sea, de la costumbre antigua, la sacra privada, deja de tener efectos jurídicos, solamente se va a mantener su vigencia en cuanto a lo religioso y para casos especiales que se requiera ese tipo de parentesco para algún, la asunción de algún cargo específico, como, por ejemplo, los colegios sacerdotales. El parentesco de sangre natural o cognaticio, sin duda, en este momento, en este periodo ya produce efectos jurídicos y ahora lo vamos a ver consagrado por escrito en la ley, sobre todo a partir de la compilación justinianea. Los vínculos naturales de sangre que unen a las personas descendientes unas de otras en línea directa, ojo, y ahora por línea colateral, sin distinción de sexos. Eso es el parentesco cognaticio, el tipo de parentesco que va a ser típico de este periodo, consolidado, como dijimos recién, por la ley o constituciones imperiales. Cada vez se acelera más la destrucción del concepto antiguo de familia romana, con los antiguos valores que se pierden y las costumbres, y cae. ¿Hola? ¿Alguien quiere decir algo? ¿No? Bueno, caen en desuetudo las instituciones fundamentales relacionadas con el antiguo modo de vida rural, que alude a los primeros tiempos y al derecho equitario. Se sustituye la validez, esto es importante, de los antiguos rituales y actos jurídicos basados en las solemnidades ancestrales por escrituras públicas. Fíjense que ahora la validez de los actos jurídicos ya no la va a dar las pantomimas, las fórmulas solemnes, la teatralización, sino escrituras muy parecidas a las que existen en la actualidad, tanto públicas como privadas, y provienen de la influencia oriental. Y impacto también del cristianismo, sus bases éticas prohíben ¿m? los abusos cometidos basados o sustentados en el derecho de patria potestad. ¿Por qué? Porque ese derecho de patria potestad tan absoluto, de un poder tan omnímodo como teníamos en los primeros tiempos, va a ceder del mismo modo que ha cedido las costumbres antiguas. Por lo tanto, ahora se va a limitar el poder de patria potestad, muy parecido a la actualidad, solamente al poder de corrección y disciplina sobre los hijos, especialmente a partir de el 380, porque este es el año en que el emperador Teodosio convierte a Roma
al cristianismo religión oficial del imperio. La influencia de la filosofía griega, sobre todo el estoicismo, el aristotelismo también, pero esto en cuanto a el tema de familia, el estoicismo impacta en cuanto a la exaltación de la personalidad individual y produce cambios importantes en la familia romana, con el reconocimiento de derechos individuales. La autonomía de la voluntad es importante. Esto lo vemos en los contratos, aparece, ya había aparecido y ahora se afirma el principio de buena fe. ¿M? Y se van a otorgar o a reconocer, mejor dicho, derechos individuales a miembros de la familia que hasta entonces estaban sujetos a la potestad del padre, sobre todo mujeres e hijos. ¿Vamos bien? Sí, Sí, profe. profe. Perdón, que estoy muy engripada. A ver, tipos de matrimonio. Existían y siguen existiendo estos dos, que ya conocemos, el matrimonio humano o convenio humano y el matrimonio sin humano. De los dos, primero va perdiendo vigencia por dejar de ser usado o desuetudo, se usa cada vez menos. Los antiguos modos para contraer matrimonio también, por ende, solamente van a ser utilizados en forma excepcional para aquellas personas que sean aspirantes de altos cargos sacerdotales, como dijimos recién. Los últimos resabios de la Manus, vamos a ver que desaparecen y caen en desuso, caen ahora, en desuso con Justiniano. Ahí va. Y el matrimonio sin hermanos constituye el típico, el válido en este periodo. Recuerden que bastaba solamente, no había rituales ni religiosos ni civiles, sino que el elemento esencial va a ser el affectio maritalis. El matrimonio, entonces, muy parecido a lo que ya había comenzado a aparecer en el periodo anterior, se basa en la combinación de dos elementos esenciales, el elemento objetivo y el elemento subjetivo. Si hablamos de elemento objetivo, elemento externo, el corpus, y son los hechos, los actos rituales, las ceremonias que exteriorizan y den publicidad al acto frente a terceros, lo que marca, lo que estaría demarcando el inicio del matrimonio, o sea, el inicio de la vida conyugal. El elemento subjetivo o interno es el animus o affectio maritalis, acá está, consenso, consentimiento y voluntad continuativa de ser y tratarse recíprocamente como esposo y esposa o marido y mujer, con la finalidad de procrear una descendencia legítima. Este es el elemento predominante en este periodo. Em, los requisitos para la validez del matrimonio también en gran medida siguen o persisten los del periodo anterior: capacidad natural, que tiene que ver con la pubertad; capacidad civil, que ahora, ojo, acá cuando decimos capacidad civil, siempre existieron estos requisitos, en el primer periodo también, pero van cambiando. La capacidad civil en los primeros tiempos, por ejemplo, recuerden que estaba prohibido el matrimonio entre patricios y plebeyos, etc. Ausencia de impedimentos, parentesco. Entre parientes descendientes unos de otros, el matrimonio estaba prohibido. Con Augusto se incorpora el reconocimiento del cognado o pariente de sangre como impedimento. ¿Por qué? Porque ahora este es el parentesco válido, el parentesco de sangre. Y eso va a ser receptado por la ley en este periodo. Los primos hermanos sí podían casarse
Más tarde estas uniones fueron eliminadas o prohibidas por Teodosio y se levanta esta prohibición por sus hijos Arcadio y Honor. Afinidad se llama de este modo al lazo que une a cada esposo a los parientes del otro esposo o parentesco político. Y el matrimonio preexistente, lo que en su momento Belén Sarfil en el código llamó ligamen, se mantiene la prohibición porque si no constituiría bigamia. Y fundamental en este momento, el consentimiento de afectos maritales, forma social no jurídica, expreso y libre, también este es un cambio respecto al primer periodo, por parte de los contrayentes, requisito indispensable para dar validez al acto jurídico. Y de los paters familias, solamente un consentimiento tácito. Bueno, causas o causales de disolución del matrimonio, siempre la muerte de cualquiera de los dos cónyuges, con la diferencia de que en este momento se agrega o se adiciona el requisito de que la viuda, la mujer viuda, debe esperar 10 meses de luto y llanto. Esto también fue receptado por el Código de Vélez. ¿Para qué? Para evitar lo que los romanos antiguos denominaban la confusión de parto y caer en la infamia. Y se dan cuenta a qué alude esto, ¿verdad? A que a la mujer pudiera estar la mujer pudiera estar embarazada, ¿sí? O se embaraza después, entonces hay que esperar 10 meses justamente para que no sea reputado infame el segundo matrimonio, ¿sí? El esposo, el nuevo esposo y todos los parientes que autorizaron. La pérdida de capacidad matrimonial es una causa de disolución del matrimonio, que en realidad se refiere al ius connubium, debido a la pérdida de libertad. Siempre esto cae en la esclavitud. La diminutivo máximo caput. Eso convierte al matrimonio legítimo en una unión entre un esclavo y un libre, lo que se denominaba, que ya estudiamos, contubernio. La pérdida de la ciudadanía no elimina el matrimonio, pero lo transforma en injustum matrimonio. Y la pérdida del estatus familia, esta causal cayó en desuetudo junto con el parentesco por agnación, porque todo lo que tenía que ver con familia, justamente, es lo que va cayendo en desuetudo. Pérdida del afectio maritalis, y esto es importante, vamos a ver en este momento la elaboración o la regulación de dos formas, dos tipos de divorcio. Unilateral, sin justa causa. Ex justa causa significa sin justa causa. ¿Mm? ¿Por qué? Por repudio, por culpa de uno o de ambos cónyuges. Y por mutuo acuerdo, se llamó divorcio bona gratia, impotencia, votos de castidad, presunción de muerte. La presunción de muerte, que es el post-liminum, ¿se acuerdan que lo habíamos estudiado en esta época de grandes guerras, guerras de conquista, guerras de expansión? Era frecuente, o más frecuente de lo que podía esperarse, que el hombre no volviera, que haya sido capturado como esclavo, como cautivo por el enemigo, y entonces si podía volver, tenía que reanudar la relación, bastando solamente con reafirmar el afecto marital, tanto él como la esposa. Preguntaban la vez pasada qué pasaba si ella se había casado. Bueno, podía no, con otro, ¿verdad? Podía no reafirmar su afecto maritalis y quedarse casada con el nuevo marido. Impotencia, ahora ya se habla o se admite el que puede haber impotencia del esposo y votos de castidad.
al aparecer o al ser reconocido el cristianismo como religión oficial del imperio, los votos de castidad están en todas las organizaciones religiosas, eh, cofradías, etcétera. Gran cantidad de divorcios genera todo esto, porque simplemente se puede disolver con la pérdida del afecto maritalis y eso genera un gran descenso de la natalidad y una despoblación en este periodo. Bueno, sí, el poslímino entonces lo podemos definir como una ficción del derecho romano, por lo que los prisioneros de guerra, al recobrar la libertad, se reintegraban en los derechos de ciudadanos como si nunca hubieran estado ausentes. Todos los derechos, a excepción, como dijimos, de los que requieren el afecto marital en el caso del matrimonio. Debe solicitar el afecto marital para que vuelva a cobrar vida el matrimonio. Bueno, acá, el Justiniano y Teodoro. Ujú. Acá el corpus iuris, formas de divorcio, lo que acabamos de ver, y están en las novelas. ¿Saben lo que son las novelas, verdad? Es la última parte, el último de los libros de la compilación justinianea y significa o proviene del vocablo nova leges, novelas, las leyes nuevas, a posteriori de que se hizo el código, el de gesto y las institutas, ¿m? Las leyes posteriores o leyes nuevas se denominan así. Y hay en ellas importantes modificaciones, sobre todo en cuanto al parentesco. Características de la patria potestad. Predomina, obviamente, por todo lo que acabamos de decir, el parentesco de sangre, consanguíneo o cognaticio. El agnatio deja de tener efecto jurídico, solamente se conserva en cuanto a vigencia por lo que tiene que ver con lo religioso. Se debilita totalmente el régimen patriarcal y por ende la patria potestad, y en el derecho justinianeo queda limitado al poder de corrección y disciplina. ¿Cómo se adquiere la patria potestad? Bueno, por procreación y justas nupcias o matrimonio legítimo, por adoptio, que ahora ya desde el segundo periodo es plena o minusplena, Diocleciano le concede a las madres que han perdido a sus hijos, sobre todo cuando los hijos han ido a la guerra, ¿m? Los hijos varones, les concede la facultad de adoptar. Esto es una innovación porque las mujeres no tenían esa facultad hasta ahora. Y también se admite la legitimación de los hijos naturales por matrimonio posterior, solamente para el caso de uniones lícitas, ¿m? O sea, los que provienen de un concubinato pueden ser reconocidos por rescripto príncipe, que era una concesión del príncipe, y por oblación a la curia, ¿m? Que era oblar, quiere decir entregar o aportar un dinero a los curiones, que eran funcionarios que aparecen en esta época, que tenían que ver con la recaudación de impuestos y que era necesario que tuvieran un patrimonio importante. Oblar a la curia, entonces, un pater podía reconocer a un hijo natural otorgándole este monto para oblar a la curia, y de este modo, justamente como querían promover esta actividad, de este modo quedaban legitimados. Contenido de la patria potestad.
relaciones personales. Bueno, queda limitado el poder absoluto del pater por parte del Estado. Aparecen castigos o sanciones o penas por abusos o abuso de la patria potestad en caso de nupcias incestuosas. A esto se alude a lo que en épocas del derecho trinitario, ¿se acuerdan que decíamos que se permitía para mantener el culto y cuando había solamente una hija mujer, que esa hija se casa, a la muerte del pater, ¿no? Quedaba solo una hija mujer, que se casara con el tío. Esto ahora, justamente como cambió el tipo de parentesco, ¿m? Tío y sobrina tienen vínculos de sangre y son parientes. En el derecho anterior no eran parientes porque no eran agnados y se permitía casar. Tampoco se permite o se castiga, mejor dicho, la prostitución, que parece que era frecuente en Roma, a la cual podían someter los jefes de familia a los hijos o a las hijas. El derecho de vida y muerte, se castiga si la exposición de los recién nacidos, el derecho de ius vendiendi, esto es la triple venta de lo que habla la ley de las 12 tablas, y la entrega del hijo en noxa o nexi. ¿Qué es lo que va a conservar el pater familiar? Corrección y disciplina, o sea, poder castigarlos por faltas leves, eso sí, siempre, pero cuando el caso era faltas graves que podían traer aparejada la pena de muerte, que esto era común y frecuente en el primer periodo, porque recuerden que el pater familia era el juez supremo, ¿verdad? Dentro de la gens. Bueno, esto ahora se va a limitar, ¿m? Y se debía hacer, si la falta era grave, la acusación ante el magistrado judicial para que dicte sentencia al respecto. Y el derecho de vender a los hijos se va a admitir únicamente en casos de grave o de extrema miseria. ¿Vamos bien? Sí, profe. Bueno, en cuanto a las relaciones patrimoniales, los filifamilia varones adquieren más derechos individuales. Nosotros habíamos hablado en el segundo periodo de que Augusto instaura el denominado peculio castrense. ¿Recuerdan lo que era eso? No, nadie. Castrense, el término indica actividad militar. Justamente como lo que quería hacer Augusto era promover y profesionalizar el ejército, se otorga la posibilidad de que el peculio o el patrimonio proveniente de la soldada, el salario que cobran como militares, porque ahora se establecen largos periodos eh, para los soldados, dependiendo de cuál sea el cumplimiento del servicio militar que debían hacer, ¿m? Y también lo que era botín o lo que era donativo. Con Constantino, o sea, en este periodo, Constantino, el emperador Constantino, se incorpora el llamado cuasi castrense, peculio cuasi castrense, que era el patrimonio o peculio proveniente de el sacerdocio, la abogacía, los servicios de corte y todo lo que eran oficios o funciones imperiales. Tiene que ver con la época. Aparece también con Constantino otro tipo de bienes que se incorporan, que más que nada va a tener que ver con sucesión, pero acá lo mencionamos porque es un tipo de peculio que impacta en las relaciones patrimoniales, el llamado peculio adventicio. Quiere decir que como ahora ya se admiten
los lazos consanguíneos, los hijos de familia van a heredar no solamente de la rama paterna, del pater y de los ascendientes masculinos, sino también los bienes de la madre y de la rama materna, que se denominan bona materna y bona materna genes. Por lo tanto, sobre todos estos bienes, sobre el peculio cuasi castrense y adventicios, los filifamilias van a adquirir facultad de testar. ¿Cómo cesa la patria potestad? La patria potestad cesa por hechos o acontecimientos fortuitos, muerte de cualquiera fili de las dos partes, ¿verdad? Del patero del fili, capiti minutio máxima, cae en la esclavitud del patero del fili, la media, pérdida de la ciudadanía, derechos civiles y políticos, y la mínima. Con Constantino, en el siglo IV, vamos a ver que cesa la patria potestad o se pierde la patria potestad como pena por abusos, que es lo que acabamos de decir. Las nupcias incestuosas, la prostitución de hijos, etc. También por emancipatio ante la autoridad municipal. Ahora la emancipación eh, cambia, ¿se acuerdan que para poder compararlo con el primer periodo, mm, la emancipación era un acto privado que se realizaba mediante la triple venta? En cambio acá debe hacerse ante la autoridad estatal. Em, con Justiniano se pierde automáticamente, esto también es importante, interesante, cuando el hijo de familia, el filifamilia, asume cargos y dignidades, altas dignidades dentro del Estado, obispo, cónsul, prefecto del pretorio o cuestión del palacio, cuestor del palacio. Porque hasta este momento, un filifamilia seguía bajo la patria potestad del pater familia, tuviera la edad que tuviese y aún siendo nombrado con un alto cargo. Y bueno, finalmente tenemos que tener presente que hay potestades del pater que caen en desuetudo o desuso bajo el reinado de Justiniano. La manus cae definitivamente en desuso, la coemptio fiducia causa y la mancipia. ¿Qué era la coemptio fiducia causa? ¿Alguien se acuerda? Era ese tipo de matrimonio, ¿m?, que no era religioso y que aludía a una venta, de la mujer, que se hacía mediante la emancipación. Bueno, ¿alguna pregunta? No, profe. ¿Nadie más? No, dice útil. Bueno, entonces, mm, sucesión, el derecho romano helénico. Requisitos para la sucesión mortis causa, que son los mismos requisitos generales, obviamente la muerte de una persona, la capacidad activa para tener, o sea, para nombrar herederos, esto que llamamos ius testamenti factio, activa la capacidad pasiva para recibir herencias como heredero, la ius testamenti factio pasiva, y el llamamiento a la herencia, que no es o delación, como decían los romanos antiguos. Quiere decir que se convoca ahora a los herederos por cognación. La sucesión mortis causa o ab intestato, o llamada también legítima, vamos a ver que va a ser en este periodo la regla general. Y acá vemos
una relación, ¿m? De cómo era la sucesión, para recordar, ¿verdad? Eh, También era habente stato, la base o la regla, con la ley de las 12 tablas que establece la hereditas, la regla general. Establece el orden sucesorio basándose en el parentesco civil. Esta es una diferencia, pero también es habente stato. En parentesco civil, los vínculos de sangre no producían efectos jurídicos. ¿Y quiénes eran? Como dicen las 12 tablas. Y primero el subieres. ¿Qué quiere decir? Siempre se busca tener un hijo varón y el mayor, que generaba una especie de primogenitura, era quien iba a heredar. Si no había subieres, se buscaba a los agnados, a los colaterales, por ejemplo, un tío. Y si no había ni uno ni otro, a los gentiles. La excepción de ese momento era la herencia testamentaria, o la sucesión, mejor dicho, testamentaria, con tres tipos de testamentos orales, ¿eh? Que eran, no sé si alguien se acuerda, lo quiere decir, los testamentos del primer periodo, improquinto, o testamento ante el ejército, testamento in comitia calati, que era ante el comicio por curia, y venta con pacto de fiducia en el caso que hubiera solo una hija mujer. En el derecho pretoriano o derecho de gentes, la regla general también va a ser la hereditas. ¿Mm? Pero ya se admite el abonorum possessio con testamentos por tablas. De acuerdo a las tablas, según tablas, que tábula quiere decir, o sine tábulas. Y se denominaba bonorum possessio, o posesión de buena fe. Esta sucesión o posesión en realidad, recuerden que no es una propiedad que tenía que esperar el tiempo para usucapir, etcétera, era la posesión de buena fe, siempre que hubiera buena fe, y que acordaba el pretor a los herederos o presuntos herederos siempre que hubiera en el vínculo de sangre. Y esto generaba lo que vimos para el derecho de gentes, la situación de dualidad jurídica o duplex dominio. Entonces la asociación habientestato o legítima consagra el vínculo cognaticio con efectos jurídicos. En el derecho justinianeo se establece nuevamente la sucesión habientestato, pero a diferencia de el periodo anterior, ahora sin duda es el vínculo de sangre el que produce efectos jurídicos. Y es lo que tenemos en nuestro derecho actual. Y establece en las última parte de la combinación, en las novelas, especialmente en estas dos, la 118 y 127, que eran nombradas por números, los herederos legítimos o forzosos. Y amplía Justiniano la cognación a cuatro clases de parientes. En orden de prelación, ¿qué significa? Que primero se busca a los descendientes. ¿Quiénes son descendientes? Hijos, nietos o bisnietos a falta de hijos o, si en su caso ya han muerto, se busca a los descendientes. ¿Mm? Ascendientes por las dos ramas, porque ahora como el parentesco es de sangre, y acabamos de ver recién, se autoriza a que reciban herencia por los bienes de la madre y de los ascendientes de la madre. ¿Mm? En caso de no haber ni descendientes ni ascendientes, se busca a los hermanos consanguíneos, y en caso de no haber ni uno, ni dos, ni tres, se busca a los demás parientes por proximidad de cabeza y de grado. Acá volvemos a poner porque tiene que ver con el tema de sucesión, el peculio adventicio o adventicium,
A partir del reconocimiento jurídico del vínculo de sangre, también podían suceder a la madre o recibir bienes de la rama materna, surgiendo así el parentesco colateral o por línea colateral. El mismo va a dar lugar con el emperador Constantino a la reforma más importante que hace a la situación de los filios y familia, creándose el denominado peculio adventicio. Eran bienes o un patrimonio peculio que pasaba a ser propiedad de los hijos por vía hereditaria, que estaba constituido por los bona materna y bona materna genies. Otra cuestión muy importante en este periodo es que la bonorum possessio, que era un derecho, decimos, precario, porque estaba sujeto a que el verdadero propietario no interponga la actio reivindicatoria y además, para transformarse en propietario, en propiedad, esta bonorum tenía que haber buena fe y tenía que transcurrirse el tiempo, 2 años o un año, dependiendo si la cosa era res mancipi o nec mancipi. Antes de eso, solamente era un derecho precario o una posesión y no era propietario. Ahora, con Justiniano, en este periodo, se le va a dar el mismo estatus jurídico y se transforma en derecho de propiedad. ¿Me siguen? ¿Van siguiendo esto? Sí, sí, profe. Bueno, esto es importante y va a ser consagrada por escrito en las novelas 118 y 127, en la misma donde hay todos estos cambios tan importantes y que impactan en el derecho de las sociedades posteriores. Entonces, la sucesión testamentaria. Acá se admite perfectamente eh, y está en las institutas de Gallo. ¿m? La, digamos, definición más bien es lo que hace Gallo es una determinación etimológica, testatio mentis, de ahí proviene la palabra testamento, y que es un acto jurídico unilateral, personalísimo, por el cual el causante, o de cuius, como decían los romanos antiguos, o testador, nombra o instituye herederos, disponiendo de la totalidad, o sea, per universitatem, o una parte de sus bienes para después de su muerte. Los testamentos tienen como caracteres ser un acto civil, unilateral, personalísimo, no, perdón, no se puede hacer por mandatario, acto solemne y revocable. Formas de testar que aparecen en este momento o tipos de testamentos. Mm, para compararlo con el derecho quiritario, acá está lo que le preguntaba hace un rato. En el derecho quiritario había solamente tres, eran excepcionales y eran orales. Incomitacalatim proquinto y venta con pacto de fiducia o peraeset libram, quiere decir que se hacía por la emancipatio. En el derecho de gentes, los testamentos eran secundum tabulas, ¿sí? Y en el derecho romano helénico se generalizan los testamentos. Con Teodosio y con Valentiniano III, en el siglo V después de Cristo, vamos a ver que aparece el denominado testamento tripertitum. ¿Por qué? Tenía que ser escrito por el testador ante 7 testigos con doble firma y sello. En el siglo siguiente, con Justiniano, vamos a ver aparecer dos tipos de testamento, el llamado testamento público, judicial o principio oblatum. En el judicial lo que se hacía era el escrito del testamento
se lo llevaba a un funcionario público, el testador, y se abría y se daba a conocer y se hacía el llamamiento a la herencia una vez que haya fallecido el testador. El principio Blatum es muy parecido, pero a diferencia de un funcionario judicial, en este caso era al príncipe o al emperador. También había formas de testamentos privados, orales o escritos. ¿Sí? Los escritos son a los que también tenemos en la actualidad, hológrafo o alógrafo. El hológrafo tiene que ser escrito de puño y letra del testador y el alógrafo, él se lo dicta a otra persona, que puede ser que no pudiera o no supiera escribir. Bueno, esto creo que sí, ya lo vimos, los testamentos especiales eh, que existen durante toda la historia del derecho romano, en tiempos de peste, testamento del ciego, testamento rural, ¿m? Y la institución de heredero era el requisito, condición esencial de todo testamento, porque sin esta el testamento no existía, carecía de sentido. Se podía desheredar, era la exclusión de un heredero sui o necesario hecha por el testador en su testamento, en virtud de una causa justificada. Esto era muy frecuente en el derecho trinitario, pero Justiniano justamente lo prohíbe. Hasta la época de Justiniano se podía desheredar por una causa grave o por no tan grave, por considerar falta de respeto al pater. Acá no, ¿por qué? Justiniano va a prohibir porque no se puede desheredar a los herederos forzosos, que de ahí su nombre, justamente. Y esto sigue hasta la actualidad. En la época primitiva, sin limitaciones, como dijimos, con el tiempo se dispone que la desheredación tenía que efectuarse en una forma nominativa, expresa. No podía desheredarse una persona omitiéndola simplemente del testamento. Entonces fue necesario mencionar por su nombre a quien se desheredaba, ¿m? Y que el pater familias se hiciera cargo de esta desheredación. El legado, finalmente, que lo habíamos nombrado al principio cuando vimos sucesiones, es aquella sucesión testamentaria que podía ser a título universal o a título particular. Si hablamos de título particular, se transmite una parte, una porción determinada o un objeto determinado, bien determinado. El legado tiene que estar inserto en un testamento y dentro de la sucesión por causa de muerte a título particular está el legado. Eh, Tiene como características esto que decíamos, que solamente puede estar inserto o por escrito en un testamento, se tenía que formular en términos imperativos, o sea, en forma ordenatoria, y se tenía que llevar a cabo con estrictas solemnidades. ¿Qué se puede legar? ¿Cuál es el objeto de los legados? Cosas materiales o corporales, también incorporales o universalidad. Bueno, los legados pueden ser legados. Estamos en portugués, legados. Legados. Debemos distinguir entre los legados nulos y los legados anulables. ¿Sí?
¿Cuál es la diferencia? Un legado nulo es cuando el testador era incapaz, o el legatario, o cuando el objeto del legado estaba fuera del comercio, obviamente, cuando el legado tenía algún vicio de forma. Y anulable quiere decir que estaba sujeto a que lo planteen, el otro, en estos casos, era nulo, de nulidad absoluta. Legado anulable por nulidad o revocación del testamento, cae el legado también, o por incapacidad del legatario. ¿Cómo andan? Bien, ¿Bien? profe. Siguiendo la clase. A mí me parece que tal vez se haya resuelto lo del Zoom porque ya pasaron 40 minutos y no se cortó. ¿Puede ser? Ojalá. Bueno, resistimos. Estamos acá, firmes. Bueno, a ver, entonces. Bueno, hoy es 24, ¿no? Bueno, creo que sí. Ah, para sucesión, también para familia, tienen, por supuesto, los cuadritos del anexo, ¿no? Todo esto está acá, tipos de testamentos. Ahora vamos a ver propiedad. Propiedad, siempre tenemos que referirnos o recurrir al cuadro general de propiedad, ¿sí? Y después al cuadro específico del periodo. En el cuadro general de propiedad están los caracteres de cada periodo, página 320. Y acá, un poquito más grande, el derecho imperial. ¿Mm? Vamos a ver que surgen nuevos institutos, como por ejemplo este, que se denomina enfiteusis. A partir del siglo IV. Y el tema de la propiedad, en este periodo, vamos a ver grandes cambios. Para empezar, el concepto de propiedad, que en el primer momento, el concepto llamaba mancipium, se denominaba así a la propiedad, que aludía a todo lo que podían tomar y apropiarse a través de la fuerza, aludía a la lanza, al poder, el derecho equitario. En el segundo momento se habla de dominium, y ahora, con un concepto más filosófico, se habla de propietas. La doctrina otorga el concepto de propietas a la propiedad como el derecho absoluto o señorío absoluto de una persona sobre una cosa. Se
va a dar en este momento una unificación plena, esto es una novedad del periodo, de los conceptos de dominium y possession. Del mismo modo que vimos recién que se unifica y se consideran al abonorum possessio como derecho de propiedad, ¿m? Acá el dominio y la posesión van a pasar a tener una relación de género a especie. ¿Sí? Se desaparecen las diferencias jurídicas y tributarias entre los fundos itálicos, las tierras de la península itálica, y los provinciales. Recordemos que en el segundo periodo Augusto le había dado a Italia y a los fondos itálicos una situación de privilegio. No pagaban tributos, ¿m? Tenían autonomía, podían elegir y gobernarse por sus propias autoridades. Bueno, acá, justamente por las características que va a tener el dominado, que es un poder más centralizado, concentrado, vamos a ver que después de que Diocleciano somete también a los primeros al pago de tributos, su primera distinción entre stipendium y tributum, que eran el estipendio en lo que pagaban los fondos provinciales o las provincias no pacificadas, las imperiales, y las otras las que pagaban, las que dependían del Senado. La propiedad o propietas pierde su carácter familiar. Esto también es una innovación. Esto ya se venía dando con los cambios en las fuentes del derecho, pero a partir de acá surge la propiedad privada individual de cada hijo de familia, o de cada uno de los hijos varones, ¿sí? Como es en la actualidad. Se eliminan las diferencias entre res mancipi y res nec mancipi, y va a ser sustituida por una nueva clasificación, que es la que tenemos ahora, en cosas muebles y cosas inmuebles. Desaparecen, ahora sí, definitivamente, la iurisdictio y la mancipatio como formas de transmisión de actos jurídicos que requerían los rituales solemnes para que tenga eficacia el acto. Entonces, ahora se va a generalizar la traditio y surgen nuevas formas o modos de transmisión y de adquisición de la propiedad. ¿Cuáles son estas nuevas formas de adquisición? Para empezar, se diferencia entonces, como acabamos de decir, cosas muebles, cosas inmuebles. Para los bienes muebles, tenemos que la forma idónea de transmitir su propiedad es la traditio o tradición real o corporales, simplemente in mano, o sea, la simple entrega manual o material de la cosa. Ahora bien, el usucapio, que era otra forma, no por un acto jurídico como era este, sino por el transcurso del tiempo, sigue existiendo. Vamos a ver que se mantiene esta denominación solamente para los bienes muebles, y Justiniano establece un cambio en la usucapion, porque hasta este momento regía lo que decía el viejo texto, el antiguo texto de las 12 tablas. ¿Alguien se acuerda cuál era el tiempo que establecía las 12 tablas para usucapir? Era, profe, 2 años para las cosas res mancipi y 1 año para las res nec mancipi. Excelente, Noelia, sí, eso era. Pero ahora, justamente por el cambio de los tiempos, lo que va a hacer Justiniano es dejar esta denominación solamente para los bienes muebles, y para usucapir un bien mueble establece 3 años. 3 años. Requisitos de la usucapio. Uno, posesión. Dos, tiempo. Duración del proceso para usucapir. Tres, capacidad de la cosa, que tiene que ser res habilis, o sea,
eh, que tiene que estar dentro del comercio, básicamente, y la justa causa o justo título. Y por supuesto, la bona fides o buena fe. Posesión, entonces nos referimos a la detentación material de la cosa, con el que esto se agrega animus domini, que significa animus de comportarse como dueño, aunque hay que esperar al transcurso del tiempo de los 3 años, pero este elemento es importante a la hora de configurar la usucapio. Vale decir, por ejemplo, un terreno, el que quiere usucapir se tiene que ocupar de mantenerlo oculto o explotarlo, desmalezarlo, hacerlo producir en definitiva. Las cosas no susceptibles de posesión no pueden ser usucapibles. Las cosas que no son, se ve que lo escribí muy rápido, no son susceptibles de posesión, no pueden ser usucapidas, obviamente. Esta posesión debe ser ininterrumpida, como toda posesión, porque su pérdida, aunque sea un momento, momentánea, produce la interrupción de los usucapión. Esto es como siempre, es necesario empezar a contar de cero el tiempo. Desde el principio, si eventualmente se recobrará la posesión. Tiempo o tempus en latín. Para las cosas muebles, acabamos de decir 3 años que lo establece Justiniano. Ahora, para los inmuebles, que también hay una forma que ya no se va a llamar más usucapio, se llama praescriptio, este término que viene del griego, establece un término más amplio, porque son bienes inmuebles. 10 años entre presentes, o sea, personas que habitan en la misma provincia, y 20 años entre personas que no habitan en la misma provincia. Res habilis. Res habilis, la cosa tiene que ser idónea para poder ser usucapida, dentro del comercio, etc. ¿Cuáles son las que no son idóneas para ser usucapidas? En un modo absoluto, o sea, siempre todo lo que fuera extracomercio, pero también las cosas furtivas. Las cosas furtivas eran aquellas que los romanos denominaban a aquellos muebles que fueron objeto de hurto o de robo. Las cosas llamadas así, biposesae, aquellos inmuebles que el poseedor fue violentamente desapoderado o despojado, y las cosas que el magistrado ha recibido en donación en la provincia que le fuera asignada. En la época de Justiniano, también no, están dentro de las no idóneas para ser usucapidas todo lo que sea cosas del fisco, del príncipe, de los menores de edad o los bienes dotales. Justa causa puede definirse como la situación jurídica objetiva por sí misma que justificaría la adquisición inmediata de la propiedad, pero que como hay una insuficiencia en el acto de transmisión, o bien por falta de derecho del transmitente, solo vale para iniciar la posesión, o sea, la usucapión. Y finalmente la buena fe es la convicción del usucapiente o de quien quiere usucapir de no estar perjudicando o lesionando con su posesión el derecho ajeno. La buena fe siempre se presume, lo mismo nuestro derecho, a partir de esto que surge en el derecho romano de esta época, y es deber de la contraparte probar que se obró de mala fe. ¿Vamos bien? Sí, profe. Entonces, formas de adquisición ahora, pero para los bienes inmuebles. Inmuebles.
tenemos tres. Traditio ficta o no corporalis, prescriptio longi temporis y prescriptio longuissimo temporis. Ahí va. La primera, traditio ficta, ficticia quiere decir, o tradición ficticia, o no corporalis, es muy semejante a la actualidad y se utiliza para la propiedad antigua, que todavía sigue vigente, la propiedad civil quiritaria, o también llamada ex iure quiritum, porque se tenía que realizar mediante un documento escrito o escrituras. Este término, escrituras del gesta, alude a una forma de escrituras que se toma, se recepta en este momento por influencia del derecho egipcio. Se tenían que inscribir en un documento o escrituria, acá. El requisito es que esté por escrito, fíjense qué distinto al primer periodo, debía efectuarse ante un notario, o diríamos escribano, en las gesta o gestae. ¿Qué era la gestae? La Cancillería de los tribunales. De tal manera, las gestae o gestas son consideradas el antecedente de las actuales escrituras. Otra forma de adquirir los bienes inmuebles es esta: prescripción, prescriptio longi temporis, o prescripción de largo tiempo. ¿Por qué? Suprime Justiniano la expresión usucapio, que a partir de lo que teníamos en las 12 tablas se usaba indistintamente para todo tipo de bienes. Claro, en ese momento no había muebles y inmuebles, pero estaban siendo utilizados para la resmancipi, necmancipi, o sea, un esclavo, un fundo, un terreno, ¿sí? El ganado, ¿se acuerdan? Los útiles de labranza. Y era el modo de adquisición por el transcurso del tiempo. A partir de este momento, el nombre de usucapio solamente se continuó utilizando para los casos de cosas muebles, el plazo de 3 años. Para los inmuebles se sustituye la denominación por la de prescripción o prescriptio. Esta denominación ha llegado para crear o extinguir derechos por el transcurso del tiempo. Y así la ha receptado nuestro derecho. Se llama prescripción adquisitiva o prescripción extintiva, ya sea si se mira desde el punto de vista del adquirente o del transmitente, del comprador o del vendedor. Fue utilizado tanto para la propiedad civil como para la propiedad provincial, pero especialmente para este último tipo de propiedad, ya que como no era considerada una propiedad civil, no se podía aplicar las normas de la usucapio. En consecuencia, Justiniano recurre a esta institución, como dijimos, proviene del griego, que tiene efectos análogos, aunque más modestos, porque hacía adquirir la propiedad quiritaria y daba la reivindicatio contra todo poseedor. La prescripción longi temporis no hace adquirir la propiedad provincial ni le permite reivindicar la cosa, sino que solamente autorizaba al poseedor para poder repeler o defenderse de la acción del propietario. Entonces, el nombre de usucapio, esto es lo que tiene que quedar claro, solo a partir de este momento se va a utilizar para los casos de cosas muebles. 3 años de tempus o de plazo. En cambio, prescriptio longi temporis a la adquisición de inmuebles con una posesión continuada de 10 años entre presentes y 20 años entre ausentes. Por último, la prescripción longuísimo temporis, de muy largo tiempo, para casos en que faltaba, acá hay un vicio, un problema, falta alguno de los requisitos y por lo tanto se hacía inaplicable tanto la usucapio
como la prescripción longi temporis. O sea, ninguna de las dos que acabamos de nombrar. Por lo tanto, surgió por una resolución o rescripto de Constantino que se cumplía a los 40 años. Después el plazo se bajó a los 30. ¿Ven los términos? 3 años para usucapiar muebles, 10 o 20 para los inmuebles, y acá 40 o 30 más adelante. Por supuesto, también quedaban excluidas todas aquellas cosas que habían sido violentamente sustraídas a sus dueños o a sus poseedores o robadas. Era indispensable el requisito de buena fe. Si no, estaban afuera, no se podía prescribir. ¿Vamos bien? Sí, profe. Vamos a ver que en este periodo, justamente, por el poder altamente centralizado del Estado, que caracteriza al dominado, vamos a ver aparecer limitaciones en el derecho de propiedad absoluta, porque en el primer periodo tenía el heredium, la propiedad de esas características de que era inmune, imprescriptible, todo lo que entraba se quedaba por accesión, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son esas limitaciones? El Estado establece el pago de tributos a todos los terrenos, aún hasta los que se encontraban exentos hasta ese momento. Se legisla para evitar demoliciones injustificadas. Acá tenemos lo que podemos decir el antecedente de lo que es la normativa, que es una normativa municipal, de preservación de patrimonio histórico. Entonces, aquellas construcciones o arquitecturas que poseen material costoso, como por ejemplo mármoles, o fachadas distinguidas o antiguas, se les impide ser separados los materiales valiosos de las casas. ¿Saben lo que es preservación del patrimonio histórico, no? ¿O no? Por ejemplo, nuestra facultad es patrimonio histórico, está afectado por la normativa de patrimonio histórico, por ser. ¿Sabían eso ustedes o no? Por eso el frente no se puede Sí, tocar. pero Ahí está. tienen ¿Y distintos grados de protección. cómo? No, no escuché, perdón. Que tienen distintos grados de protección además. Exactamente, distintos grados de protección. Por eso la fachada se puede pintar, pero no modificar. Y las reformas o refacciones sí se pueden hacer en el interior. Importante esto y otra novedad, que surge el poder del Estado para la expropiación de la propiedad. Esto era impensable en el derecho quiritario. Para poder llevarlo a cabo, tenía que haber una ley que afectara, lo mismo que ahora. Saben que esto está en el artículo 17, ¿verdad? De nuestra Constitución. La propiedad privada es inviolable a menos que haya expropiación. Bueno, entonces, viene del derecho romano. Debía haber una causa de utilidad pública mediante ley declarada y tenía que existir una indemnización previa hacia el propietario expropiado o que se iba a expropiar. El Estado, esto también es importante y es un antecedente de lo que hoy llamamos derecho urbanístico, el Estado fija o determina alturas, distancias y aberturas de los edificios. A ver, lo que hoy se llama línea de edificación. Sabemos lo que es esto, ¿verdad? ¿O no? Ustedes ven que el trazado
de las edificaciones están todos en una misma línea. Esto no era así en la antigüedad y en Roma, bueno, además de que no existían medianeras, los domus y los fundos, unos estaban más atrás, otros más adelante. Bueno, a partir de acá, la altura, la distancia y las aberturas lo determina el Estado. Por otro lado, se va a regular y limitar el uso del agua, ¿m? Para facilitar su curso y para favorecer a los fundos inferiores, a los que no llegara el agua. Y aparece esto que nombramos al principio, el derecho real de enfiteusis. Es un derecho real, en el siglo IV se denomina así, surge como una simbiosis o fusión de dos instituciones orientales, el otorgamiento de concesión a largo plazo y una concesión perpetua. Era un derecho real sobre la propiedad inmueble en el cual el Estado es el propietario, o sea, el nudo propietario porque posee el abusus y otorga o concede el pleno uso y goce de, del fondo o de los fondos a los particulares, con la obligación y requisitos de conservarlo, explotarlo, no deteriorarlo. Y además deben pagar un canon anual. Las características son que puede venderse, a diferencia de otros casos en donde vimos que el Estado concede el uso y goce o el usufructo, acá se puede vender, ¿no? Porque el uso pleno, vitalicio y hereditario otorga. Es irrevocable, pero para que sea irrevocable debían cumplirse una serie de condiciones, o sea, trabajarlo o explotarlo, conservarlo, no deteriorarlo, pagar este canon que dijimos, y si no se daban las condiciones, ahí sí podría ser revocado. Con Justiniano, vamos a ver que se unifica la condición jurídica de los propietarios de derecho quiritario y del propietario in bonis. Se elimina la desigualdad existente. A partir de este momento, todos iban a ser considerados legalmente propietarios. O sea, de cualquier modo, el propietario del derecho civil iba a seguir teniendo mejor derecho porque podía, conservaba la acción reivindicatoria y podía con ella reclamar y recuperar la posesión de los bienes, ¿verdad? En cambio, el propietario in boni no tenía esa acción reivindicatoria, pero la novedad es que ahora no iba a tener que esperar el tiempo necesario que anteriormente se requería para prescribir, para hacer la prescripción adquisitiva. Bueno, bueno, son las 5, un poco más de las 5. Hola, ese bebé, ¿cómo está? ¿Está mejor? ¿Ya se curó? Más o menos. El frío no estaría ayudando mucho, pero bueno, seguimos acá encerraditos. Claro. Hola, ¿cómo estás? Muy Hola. bien. Ay, bien. Bueno, gente, les aviso por si alguno se tiene que ir. Vamos a seguir un ratito más. No creo que sigamos hasta las 7 hoy, pero un ratito más sí. ¿Se quedan? Yo, profe, me Eh, tengo que retirar ahora. Media horita más, profe. Bueno, ¿te vas, Agustín, ahora vos? Bueno, la semana que Profe, viene, ¿sí, Álvaro? disculpe, yo me tengo que retirar, hay una emergencia en el trabajo. Y ya que está, les digo por las dudas si quieren aprovechar, porque no va a haber agua en Rosario. Es primicia, se lo digo, porque bueno, cruzamos juntos y ya que está, les aviso. No me digas.
Sí, así que llamaron ahora, se rompió un caño en la planta y bueno, por favor que quede entre nosotros. Aproveche que pueda bañarse, utilizar el tanque porque por el momento no va a haber agua. Bueno, Álvaro, muchas gracias. No, Vayan por favor. a Buen fin de cumplir con semana. su... ¿Qué? Buen fin de semana para todos. Sí, para todos, buen fin de semana. Les mando el material. Vamos a empezar con Germanos la semana que viene. Bueno, Bueno, hasta luego. Gracias, profe. Chau, chau. chau chicos. Yo se tiene que retirar. No funciona el mic. Bueno, ¿quién se queda? Chao, Yo profe, me buen fin de semana. No escuché, Agustín. No, que chao, profe, nos vemos el miércoles que viene. Estamos grabando, así que lo pueden mirar después. Cindy, el micrófono. Perdón, yo no me di cuenta. Bueno, Lourdes, Cintia, Fer, ¿se queda un ratito? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, vamos. Nos quedan dos temitas. ¿Vieron que yo les dije que se va más rápido con este último periodo, ¿no? ¿Vieron? Ay, sí, profe. En una clase vimos todos los temas. Mucho más rápido, se me hizo mucho más llevadero. Y porque en realidad al principio hay que ver las generalidades. El criterio es complicado porque es muy distinto a nuestro derecho, así que hay que reforzar más cosas y tienen eh, muchas cuestiones diferentes. Bueno, ahí vamos entonces. Inician. Sí, participan. Ah, bueno, acá, contratos. Bueno, contratos, vimos todos los periodos en el derecho romano-helénico. Vamos a ver que los contratos típicos desde el punto de vista de su perfeccionamiento son los contratos reales o contratos rey, ¿m? Y los contratos consensu o consensuales. En este caso, bueno, surgen hacia fines del derecho de gentes, pero se desarrollan ambos tipos de contratos en este periodo de derecho romano-helénico en el imperio. Para su perfeccionamiento requieren, además del consentimiento, por supuesto, como todo contrato, es indispensable para que produzcan efectos jurídicos la entrega material de la cosa. ¿Y cuáles son? Fíjense, el depósito, el mutuo, el comodato, y la prenda. En cambio, en los contratos consensuales basta para su perfeccionamiento el simple consentimiento. Y podían realizarse entre presentes, entre ausentes, en forma verbal o por carta, personalmente o por mensajero. A ver, cuando hablamos de mutuo, cuando hablamos de depósito, perdón, el depositante entrega una cosa o una cantidad de cosas al depositario, quien se obliga gratuitamente, es un contrato gratuito, a guardarlas y devolverla o entregársela a su propietario de primer requerimiento intactas. Vale decir que hasta el momento en que no son entregadas las cosas, no se producen los efectos. Lo mismo con el mutuo. El mutuante entrega en propiedad una cantidad de cosas fungibles, estamos hablando de dinero, porque es préstamo de dinero, ¿verdad? ¿Mm? Cosas fungibles al mutuario con la consiguiente obligación de restituir otro tanto de cosas fungibles más los intereses del mismo género y cantidad. En el mutuo, hasta que no se hace la entrega del dinero o de la cosa fungible,
bueno, que también pueden ser cereales, ¿verdad? Una cosa fungible. Eh, no se perfecciona y no empiezan a producirse los efectos. Como dato, el comodante entrega gratuitamente una cosa mueble o inmueble al comodatario para que la usara, se sirviera de ella, es decir, la usara, la gozara y la devolviera en la época convenida del contrato. Prenda, un contrato accesorio, en que el deudor o un tercero entrega a otro una cosa mueble o inmueble como garantía de una deuda. ¿Mm? En ninguno de estos cuatro se perfecciona si no hay entrega material de la cosa. A diferencia de ellos, fíjense que en los contratos consensuales, que se perfeccionan con el simple consentimiento, vemos que la compraventa, el vendedor se obliga a asegurar el goce pacífico y duradero, se transmite la propiedad, ¿verdad? De una cosa al comprador a cambio de un precio cierto en dinero. Lo mismo la locación o arrendamiento, que tenemos de tres tipos de cosas, de obra, de servicios. Eh, el arrendamiento o locación es un contrato por el cual el locador se obliga a procurar al locatario el goce pacífico y temporario de una cosa. Pero acá se perfecciona a partir del momento en que dan su consentimiento, o sea, que se firma un contrato. Vale decir, es que si uno alquila un departamento, ejemplo, quiere venir a estudiar a Rosario, después, por X motivos, no puede venir, no puede ocupar el departamento, no toma posesión de la cosa, pero aún así es válido el contrato y puede ser reclamado el pago del alquiler por el propietario porque ya ha sido firmado. Sociedad y mandato. Sociedad por el cual dos o más personas se comprometen a aportar bienes o su industria a fin de realizar operaciones comunes y de obtener ventajas desde lo económico, disfrutarlas en común. Mandato. Mandato es el tipo de contratos que ustedes como abogados van a hacer con sus clientes. Una persona, mandator o mandante, encargaba a otro, el mandatario, que aceptara la tarea de realizar un acto determinado o un conjunto de operaciones. ¿Vamos bien? Sí, profe. Ay, ese bebé. Bueno, y por último, el procedimiento. El de este periodo se denomina procedimiento judicial extraordinario, extra ordinem con no sé, o cognitio extra ordinem. Con que sepan procedimiento judicial extraordinario, estamos felices. También nos remitimos al cuadro general. ¿Para qué? Para poder tener en claro que ahora estamos aquí, proceso público. En latín es el orden judicial público, orden judiciarum publicorum. Desde el siglo III, porque acá coincide el periodo del derecho romano helénico con el imperio, y hasta la caída de Roma. Bueno, entonces, derecho romano helénico, y hay diferencia entre el proceso penal y civil. ¿Qué tenemos que saber? Es que este procedimiento rigió, ¿cuál es el periodo que rigió? Durante el Bajo Imperio, desde el 294, siglo III, cuando asume el gobierno el emperador Diocleciano, que dijimos que es la forma en que se sale de la crisis, de esa crisis del siglo III. Entonces el emperador Diocleciano, hasta la muerte del emperador Justiniano en el 565, en el 294, él establece una reforma por la cual deroga al procedimiento anterior, que era el de las procedimiento ordinario formulario, y establece este procedimiento. Durante todo el derecho romano helénico se caracteriza por ser un sistema similar a la administración de justicia moderna, de carácter estatal,
se incluye dentro del denominado proceso público y es el que va a sentar las bases formales de los procedimientos judiciales actuales de los estados que, como el nuestro, pertenecen a este sistema romano continental. Los rasgos del proceso público, que esto siempre hay que saber, a diferencia del proceso privado. El proceso privado tenía una instancia bipartita o dos fases. Acá la instancia es unificada. Los jueces son representantes del Estado, en los anteriores eran privados, eran particulares, ahora van a ser designados por el emperador. Se admite el derecho de representación y de apelación de las sentencias, quiere decir, acá están los abogados, que ya pueden ser parte del juicio, y ninguna de estas dos características estaba presente ni en el proceso de las acciones de la ley, ni en el formulario, porque eran proceso privado. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que este tipo de procedimiento ya había surgido en la época de Augusto, la última etapa de la República, y él lo había implementado como un mecanismo justamente extraordinario para dirimir o resolver ciertos conflictos, pero sin ajustarse a fórmula alguna. Después de la crisis, el emperador Diocleciano dispone la reforma del sistema anterior, ordenando que los presidentes de las provincias conozcan, entiendan y fallen en todos los asuntos que fueran sometidos a su jurisdicción. Entonces, el procedimiento que antes era excepcional, ahora se transforma en el común, el más usual, el más generalizado. El formulario había caído totalmente en desuso y todos los procedimientos empiezan a ser de este modo, extraordinarios. Conservan su nombre a pesar de que ahora es el normal y no el extraordinario. Características generales del proceso público: instancia procesal única o unificada, elección y características del juez, que ahora es el emperador. Se admite la representación por procuradores o abocatus, derecho de apelación de sentencias. El que pierde o partidoso tenía que pagar las costas del juicio, las propias y las de la contraparte, y rol preponderante del Estado. La administración de justicia queda concentrada en el Estado romano, lo que se debe a este aumento de poder que se da durante el Bajo Imperio. La estructura ahora es vertical, por lo que se dio un recurso de revisión de la sentencia, cuando alguna de las partes no estuviese conforme, y se denominó apelación o alzada, que debía interponerse en el término de 10 días. Esto tiene que ver con que a partir de este momento ya hay una organización diferente, y hay tribunales mayores y menores, o jueces de primera instancia, digamos así, y de alzada. Los advocatus, la citación, esto es importante, de la misma manera que en la actualidad, la citación para comparecer al juicio era realizada por un oficial de justicia. Hoy se llama oficial de justicia, y en ese momento se llamaba así, executor. Y ¡charán! ¡Charán! Terminamos con Roma. ¿Qué les parece? Qué felicidad, profe. Qué Era un lindo. problema. ¿Qué dijiste? Qué felicidad. Felicidad. Y Sí. rápido, qué cortito esto. Ahí Cintia me pone su corazón. Cintia, ¿estás contenta, Cintia, que terminamos Roma? Sí, profe, re contenta. Se hizo largo. Bueno.
¿Alguna duda, alguna pregunta? No, por lo menos de mi parte no, profe. Bueno, apoyándome mucho en los cuadros y ahora a arrancar a leer nuevo. ¿Qué es lo nuevo? ¿Lo que viene? ¿Vos querés decir? No, porque una vez que termino todas las lecturas y que terminamos con el tema, vuelvo como a arrancar de cero, ya desde otra perspectiva. Las lecturas de Roma, desde el comienzo. Bueno. ¿Vos cómo vas, Lourdes? Bien, ¿verdad? Bien, profe. Bien, bien. Bueno. ¿Y Fer? ¿Quiere decir algo? No, profe. ¿Estás bien? Sí, ¿Cómo vas llevando la materia, Fer? fue difícil. Pero, porque, más que nada porque son muchos temas. Pero bien. ¿Cómo puedo? Se dice. Bueno, Claro, claro. Bueno, gente, hoy terminamos tempranito. Les mando un gran saludo. Que sean felices y que disfruten el fin de semana, que descansen y a disfrutar en familia y si se puede a mirar algún tema de la facultad. ¿Sí? Bueno, Bueno, profe, usted también descanse, que se mejore. Nos vemos la semana que viene. nos vemos el miércoles. Listo, Profe, salud. gracias. Nos vemos. Gracias a todos.